se está acercando la hora de irse al ensayo y a la prueba de sonido, y espero que la gente de Santiago ya esté llegando al municipal, así que voy a ver de empezar a guardar mis cosas que habitualmente están acá. Quiero chequear que los émbolos estén bien lubricados. Y esta sordina de acá. Aquí estamos. Este es mi querido teatro. Sebastián, ¿qué contáis? ¿Dónde está? Sergio. ¿Quién está aquí? Puro trompetista. Y bueno. Y bueno, además, por lo menos que están mirando para acá. Entonces me pongo así. No, sí. Oye, alguien nos dijo que no habían llegado todavía. ¿No? ¿Ustedes llegaron hace cuánto rato? No, nosotros no llegamos todavía. Venimos por ahí por Agua Santa, pero Pero se le Acá adelanta, estamos, el espíritu nuestro el está acá. espíritu llega. Siempre a tiempo, se les adelante. ¿Va a venir este niño Castelli? ¿Va a tocar trombón? Porque o no va a venir, o está. Viene, va a venir Claro, porque pero yo- cuando toca él trombón, no tocas tú, cuando tocas tú, lo toca él. No, Tiene es que que ponerse de no, acuerdo. no, por eso digo, yo quiero tocar la trompeta, porque con Yuyo estamos acostumbrados a tocar Ya. con dos Ah, trompetas. entonces, Sí, ah, para no per- traerlo, yo prefiero no traerlo, Perfecto, ¿no? Sí, perfecto, no nos perfecto. molestamos ni nada, Sí, pero no, sí, los sí, trombones justamente Sí, sí, se sí, molestan, no sí. tienen nada que hacer. Sí, perfecto. Ya, no, yo prefiero Está mejor trompeta. así. Sí. Y tú además tú acompañas cuando haces Claro, la parte o nos armónica. compartimos los ¿Hicieron lista pases. de temas? No, pues eso lo queríamos. Yuyo que dijo que estar a las 4, en eso lo estoy. Una de las cosas importantes que estoy esperando que aparezca. Yo hablé. Ahí Ahí viene. está Yuyo. Hola. Aquí sí que podemos hacer el cuarto entre los dos, ¿ah? Eso puede ser hacer entre los. No, pero entre los dos trompetas y después con Alfredo. No voy a sacar nada ahora porque falta mucho. ¿cómo es que se llama? Tengo que tratar de memorizar, de recordar la parte gráfica que tengo inscrita ahí en la partitura. Porque ahí tengo el título. Porque antes no los titulaba los temas. Tenía como 50 temas y los tenía todos numerados. Numerados, pero me decían, pero sí, este es el número tanto, pero ¿cómo se llama? Entonces ahí empecé un día a bautizarlos. Empecé a bautizar los bebés. A ver, just a moment. No, espérate. Fa, tararirarirariri, re, sol, tararararira, do, re, mi, fa, fa, mi, la, si. No, voy a traer instrumento mejor. Sí, porque así no lo voy a recordar. Voy a traer instrumento, tenía razón. Ahora sí.
original como es. Voy a tomar unos acordes. Ah, claro. Tenemos una listita por si acaso. Bien, me parece. En las radios, en AM no existía FM. Digamos, la música de baile era prácticamente el jazz. Frank Sinatra, Glenn Miller, Paul Whiteman, etc. Entonces uno se creció escuchando jazz en las radios como lo más normal. Bueno, y después a raíz de un programa de radio que hacía don Leonel Lolier, él citó en una oportunidad a los oyentes del programa. Y bueno, ahí nos conocimos nosotros. Los aficionados eran los más importantes en ese sentido, porque tenían más bagaje jazzístico. Claro. Y hay un porteño que hay que recordar, si queremos así ser justos con la historia, que es el Jumbito Pérez. Jumbo Pérez, que es un tipo que tocaba corneta, trompeta, muy parecido a Bix Beiderbecke. Era increíble. Y el otro es Mario Escobar. Bueno, él no saben mucho de ustedes. Mario Escobar, padre que iba, tocaba en el casino y iba a las sesiones. Claro. Oye, el contrabajo era hechizo, era de madera terciaria. De madera terciaria. Y era muy divertido porque cuando estábamos tocando, lo mejor, se salía el puente. Y hasta el día de hoy Concepción ha sido siempre un semillero importante jazzista. No sé realmente hasta qué punto tenían un club formal. Yo creo que no, se reunía más bien en la casa de alguien, que era Romero, el padre de los Romero, de Moncho Romero y todo esto. Pero lo que sí había fue en un momento el apoyo increíble de David Stinken, que fue un gran rector de la Universidad de Concepción. Organizó el primer festival internacional de jazz de Chile. Hubo como 3 o 4, ¿no es cierto? Pero ese primero, yo te puedo decir exactamente, fue el año 1956. Los aplausos, ¿no es cierto? Que después de la tocata de nosotros son algo impresionante. Y la gente gritaba, Viña, Viña, Viña. Había pega porque había mucha música en vivo. Tú andabas, esos letreros que había, ¿te acuerdas? Decía, como decía, jazz, tropical y típica. Pero los locales tenían 3 orquestas típicas que te tocaba tango, la tropical, ¿no sé? Y la jazz, que en verdad querían decir que tocaba música americana. My life a wreck you making. You know I'm yours. For just the taking, I'll gladly surrender myself to you, body and soul. Soup doo dee doo, doodly doo doo dee you doo dee dee doo doo dee oh. Soup doo 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 you bow. So beep beep doo ya doo dee, baba doo doo ya doo wee doo dee you doo doo da doo wee dee oh doo 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 ya deep. Say doo be doo be doo ya doo dee dee doo dee da doo dee. So dee doo dee doo dee doo dee doo doo dee doo ya doo doo wee doo doo da doo doo ya doo doo dee dee ya doo dee be wee.
Además que tampoco existía una cosa que hoy día yo la encuentro casi como contradictoria, que hay universidades y colegios que te enseñan jazz. Entonces hay una metodología hoy día en que el jazz se toca así, lo cual es bastante divertido, porque el jazz es una música como contestataria, una música como así nació, ¿no es cierto? Como una música que destruye las convenciones de la música, por lo menos la música europea. Y esta es la casa 12. 12, esta casa. ¿Cómo hubo que arreglar esta casa cuando la compró mi papá? Yo jugaba cuando levantaron el piso, en el piso de tierra de abajo de las tablas, jugaba que hallaba tesoros. Qué buena está. Está buena, me dijo mi hermana. Me dijo, anda a ver la casa, me dijo que la tiene linda, Reinaldo, la tiene bien arregladita. Está linda, sí, la casa. Qué recuerdo me trae cuando vivía con mi mamá acá. Antes, cuando no estaba esa zona, esa parte nueva, este era el dormitorio de mi papá, el dormitorio matrimonial de ellos, de mi papá y mi mamá. Y este era el dormitorio de los 3 niños. Y después la otra zona es acá. La cocina y el patio. Hola. Hola. Acá ves. Allá estaba la escuela, donde están esos árboles. Alfredo Espinosa posee una musicalidad extraordinaria, ¿no? Que es muy rara para nuestro medio si pensamos que él surge en los años 60, ¿no? Muy conectado con el jazz tradicional, ¿no? Tocando saxo alto en bandas de Dixieland, pero también él es capaz de tocar repertorios más modernos, repertorios de bebop, e incluso por ahí en algunas jam sessions se le ha escuchado tocando cosas más en la onda free. Por lo tanto, creo que su musicalidad está, digamos, fuera de los cánones habituales de lo que fue esa generación. Esa sería completa, porque es una parte tonada y una parte, o sea, lento, así que es medio cansona. Es tonada y cueca. Del tiempo de cuando la culebra andaba con chaleco, como dice. Además es una figura como mítica o legendaria, misteriosa, muy romántica, en el sentido de que su condición de salud lo ha llevado a periodos de alejamiento de los escenarios. Afortunadamente él retornó en los años 90 y yo tuve la oportunidad de verlo en el Club de Jazz en uno de esos retornos y realmente era notable. Lo que más me impresionaba era poder escuchar una música muy moderna, muy fresca,
con un sonido maravilloso que yo creía que ya había perdido, ¿no? Esa mezcla entre el sonido de Benny Carter con la digitación de Charlie Parker, yo jamás la había escuchado en vivo, ¿no? Y fue realmente maravilloso poder verlo, además por esa actitud en el escenario, así como ido, como con una concentración, con la mirada perdida en el infinito y tocando unas frases pero maravillosas, y donde no se repetía nada, o sea, no estaban los clichés del que ha estudiado pacientemente, ¿no? Las escalas, los estudios, los arpegios, porque en los solos de Alfredo no hay repetición, es la vida que fluye, ¿no? A través de la música, y eso lo encuentro particularmente maravilloso. ¿Quién habla? Oiga, usted habla con Lucho Arangui. Mire, no haber sabido yo. Pero ¿quién va a ser adivino, no es cierto? Ya, por favor, cuando llegue a almorzar le dice, ¿ah? Ya, hasta luego. Perdone la molestia, ¿no? Chao. Lucho Arangui es un misterio su origen. Los que lo conocieron como Lucho Córdoba me dicen que le decían el guaso porque venía del campo, pero hay un video, una película donde él dice que le decían el guaso porque tenía una polola que decían la guasa. En fin, no está muy claro eso, ¿eh? Yo no tengo claro cuáles son sus orígenes para nada. Es un misterio, pues, puesto que fue un hombre que vivió bastante en el anonimato sus últimos años. Puede haber sido en el Émbase, en Valparaíso. Tampoco, a ver. Puede haber sido en los baños del parque. Los baños del parque, en la plaza, no, tampoco. En el American Bar, frente a la Plaza Chacabuco. No es tampoco ahí. También tuve en el Roland yo, en el puerto. Y su época de oro en el jazz en Chile tiene que ver con los años 40, parte de los años 50, hasta que viene un nuevo relevo de músicos asociados al club de jazz. Y él siguió entonces en el área de la música popular. No olvidemos sus famosas, históricas y clásicas grabaciones de principios de los años 60, ¿no? Las guarachas y los guapachás, ¿no? Que alcanzó a grabar en algún long play hacia el año 63, 65, ¿no? El Que se mueran los feos, por ejemplo, es un clásico de la música popular chilena, y es Lucho Arangui ahí en su faceta más popular, desarrollando una vertiente que en realidad no es tan extraña en él, considerando sus orígenes, ¿no? Como músico popular, versátil, ¿no? De fines de los años 30. Que se mueran toititos, toititos los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toititos, toititos los feos, que se mueran. Yo soy muy feo, como nadie me quiere, ni modo, también yo me voy a morir. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toititos, toititos los feos, que se mueran. Hagámosla sonar. Hágala sonar. No puedo bien, ¿eh? No importa, pero no importa. Siga soplando nomás. A mí me gusta oír este sonido. ¿Cómo son las notas aquí, eh? No, yo soplo nomás. Yo después le voy a hacer dar una nota ahí. Ya, vamos a ver. Cuando saque una nota que usted vea que le suene bien, entonces usted haga así con el labio, mire. Como que se va a sonreír a ti. Ahí.
No que le quede Ya, el labio así, ni así. ya, los dos juntitos. Ahí. Que le quede por este lado así y por el otro lado igual. Entonces usted haga esto, como que te haga sonreír. Ya, Nunca así, mire. ya. Nunca. Así nomás. Es así. Como que se haga sonreír. Ahora míreme a mí para que vea usted la cosa como es. Vamos a ver. ¿Eh? Ah, le toqué a Louis Armstrong cuando juega era Don Ramón. Y Louis Armstrong no quiso tocar, porque dice que había tocado mucho y tenía muy malo el labio. Oye, tenía aquí una cuestión colgando. ¿Tú lo viste personalmente? Tenía una cuestión así colgando, así como como un moco de pavo, así. Fíjate. Oye, y yo toqué, pues. Le toqué 2 temas de él. Le toqué Me vuelve loco y le hice el mismo solo de él, que hacía. Para turuti, para turuto, después le hacía el ahí terminaba yo, igual que él. Se paró, me aplaudió. Y toda la gente que estaba tomando once ahí me aplaudieron. Louis Armstrong. Is anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know, show to me. Dinah, the Dixie blazing, we love the city gazing to the eyes of Dinah Lee. Baby, every night, while I shake with fight, cause my dynamite change your mind. En la primera vez que vino Armstrong, tocó, no me acuerdo si fue el teatro en el Rex o en uno de estos teatros salas. Y ahí esa vez el Club de Santiago estaba en su mejor momento, cuando tenía el local en calle, ¿cómo se llama? McKeever. Y ahí se le hizo un almuerzo a Armstrong, en el cual yo estuve. Y después una jam session, que por supuesto todo el mundo quería tocar, y estuvo Armstrong, y en verdad estuvo ahí, pero durante horas escuchando. Y después tocó, no me acuerdo, no, yo creo que después fue que tocó Yuyo. Y ahí fue, ¿no es cierto?, cuando se produjo esto, que lo que pasó concretísimamente es que Armstrong lo que dijo que le recordaba mucho como él cuando él tocaba a esa edad, que Yuyo era menor que yo, así que debe haber tenido 16 años, 14 años, una cosa, 16 años, ¿sabes? Estaba más o menos en sus comienzos. Y ahí le ofreció una beca, eso completo, le ofreció una beca para que fuera a estudiar a Estados Unidos. It seems to me that every day I get the blues. Every day I get those blues. Now when you see me worrying, baby, it's you I hate to lose. Now nobody loves me, nobody seems to care. Oh baby, when nobody loves me, nobody seems to care. Speaking of bad luck and trouble, you know I had my share. ¿Quién es el pianista que toca con Tony Bennett? Está en otro, no está con el que está en el Basie. Tal vez sea Basie el piano. Lo que pasa es que toca otras frases.
porque, mira, yo vivía en realidad en Francia. Me crié en Argentina desde pequeño, pero después me fui a vivir a Francia. Tocaba allá, vivía allá. No me casé en ese tiempo, no sé por qué. Claro, Margance, mi polola, que cuando vivíamos juntos en París, no me propuso matrimonio y ahora que vivo acá en Chile me mandó a decir con un amigo que se quiere casar conmigo. Así que me pidió la mano, así que mi mano está de aquí hasta Francia. No encuentro mi camisa de smoke. Uy, acá. Ah, claro. Bien. Yo lo había programado hoy para que tocara esta hora, para que no las fuéramos a... Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Alfredo. Hola. Buenas noches. Spinoza es un hombre que está completamente de lleno en el jazz y es un virtuoso, ¿no? Es como el Charlie Parker chileno en los años 60, ¿no? Él llega a la profesionalización más bien como desde el punto de vista de especificidad, por así decirlo, ¿no? En el sentido de que solamente toca jazz y lo toca muy bien, ¿no? Que le permite incluso tener una proyección internacional. Si bien las figuras de Lucho Aranguis, Roberto Lecaros, ¿no? Alfredo Spinoza pertenecen a generaciones diferentes, por lo menos el primero está bastante alejado de los otros dos, tenemos que hay elementos comunes en cuanto a cómo ellos se profesionalizan con la música popular y cómo se vinculan profesionalmente con el jazz. En el caso de Aranguis, que nace hacia el año 12, tenemos de que él ya el año 39, 40 está yendo de la música popular al jazz, al hot jazz que es tan valorado por los fundadores del club de jazz a principios de los años 40. En cambio, Spinoza y Roberto Lecaros nacen en los años 40, ¿no? Son otra generación y ellos representan más bien la transición del jazz tradicional al jazz moderno y además, en el contexto de los años 60, a una profesionalización, es decir, de la condición de aficionados al jazz de los años 50, ellos pasan a ser músicos profesionales en los años 60. Siguiendo con la tendencia del jazz en Chile a modernizarse, tengo entendido que por ahí por el año 52, 53 llegaron los primeros discos de bebop, con un desfase de unos 5 o 7 años en relación a lo que ocurría en Estados Unidos. Sin embargo, se instala inmediatamente la polémica, o sea, esto que hace Charlie Parker, Dizzy Gillespie, ¿es jazz o no es jazz? Esta cosa frenética de tocar a 1000 por hora, de tocar con unas armonías rarísimas, ¿no? Donde la clásica corchea de swing, ese ritmo atresillado, tan característico del jazz clásico, por así llamarlo, o del estilo swing, se pierde y se empieza a tocar más como en ritmos de cuartinas, ¿no?
más acelerado. Toda esa discusión se instaló acá rápidamente. Comenzaron a aparecer fricciones al interior del Club de Jazz de Santiago, que era donde se cultivaba, ¿no?, el jazz tradicionalmente, acá. El problema fue de que algunos aficionados empezaron a interesarse en esta música. El problema de tocar bebop o cool jazz, también de los años 50, otra vanguardia más, era de que se requiere de una musicalidad mucho más fina, se requiere ser muy buen intérprete. Entonces muchos aficionados de fin de semana, arquitectos, abogados, no pudieron salvar esa valla. Y es por eso que los primeros músicos de jazz moderno en Chile a fines de los 50 son gente que rápidamente se va a profesionalizar. Gente como Marnauel, gente como Patricio Ramírez, como Roberto Lecaros. Terminan rápidamente siendo músicos profesionales. Ya se guañó esta grabación. ¿Cómo estuvo el viaje? Tranquilo. Un poco duro el asiento. Roberto Lecaros pertenece a una verdadera dinastía de los Lecaros que parte ya en los años 30 con su tío Fernando y con su propio padre, ¿no?, Mario Lecaros Sánchez, ambos músicos. Roberto pertenece a esa segunda generación y tiene ese gen musical que comparte con su familia. Eso se ha visto potenciado por lo que te decía antes, esta labor pedagógica, ¿no?, en el jazz, que no solamente tiene que ver con formar músicos de fines de los 70, principios de los 80, sino que también a sus propios hijos, que se transforman finalmente en la tercera generación de los Lecaros activos, ¿no?, Roberto Carlos en el contrabajo y Félix en batería. Tiene un enfoque diferente, ¿no?, hacia lo que es el piano moderno, lo que se llamó el jazz moderno de fines de los años 50, con estudios en el Conservatorio de Contrabajo, y esa versatilidad lo lleva finalmente a profesionalizarse en los años 60. También es famoso su genio, tanto dentro como fuera de escena, dentro o fuera del aula. Es una metodología, creo yo, ¿no?, una metodología que es válida en cuanto a que su nivel de exigencia es muy alto. Y eso lo pueden decir sin duda y en mayor propiedad sus alumnos y exalumnos. Sigues haciendo lo que te he dicho que no hagas si querés ser un músico más o menos. Si querés ser un músico mediocre más o menos, no hagáis lo que estáis haciendo. Haz lo que te digo. Ya. ¿Entiendes? Oye, una escala a nadie le interesa que hagáis. Y después traes a esa parte a nadie le interesa. Ya. Hay millones de gallos que tocan mejor que tú con 15 años. ¿Vemos otra cosa? La balada que ¿Aló? Ya, pero me gustaría ver este nuevo. Ahí te estás preparando, Cristian. Disculpe. El reposo que hay para que tú entres no es para que te pongas a tocar, si para eso hay que tener el solo. Eso es para que tú mires al público, te inspires, con los ojos blancos, ¿no es cierto? Tomas la flauta, le haces... Y entras de abajo al solo. ¿Entendí? Pero no me metáis encima del reposo que te estamos dando, no te tiré encima, que estoy cansado de decirte. Ya, entonces cuando empieza mi solo, empieza con esa colita así. Termina la exposición.
el Clan Lecaros por lo menos ya tiene 3 generaciones de músicos activos y músicos que han marcado la pauta de lo que es la música popular y el jazz en Chile. Entonces esa generación del medio a mí me parece como la que ya ha logrado cimentar la fama del Clan Lecaros, que por supuesto se proyecta después con los hijos, ¿no? El Roberto Carlos en el contrabajo, Félix en batería, Rodrigo Galarce también en contrabajo, son de la tercera generación, y experiencias más modernas y tremendamente profesionales como contracuarteto también tienen el gen Lecaros allí. Esta idea como de profesionalizarse en la música que plantea Roberto Lecaros en los años 60 lo lleva también a un enfoque ampliado de la música, y eso le permite también incursionar en otros estilos que no son necesariamente jazz. El haber participado, por ejemplo, en la banda sonora de la película Lunes Primero, Domingo 7, lo lleva a componer canciones, boleros y cosas por el estilo. Entonces Roberto representa muy bien esa faceta, ¿no? De ese cambio, por un lado, del jazz tradicional al jazz moderno, y por otro lado del músico de jazz que se amplía hacia el amplio espectro de la música popular. Y llegó un alumno el otro día de 65, me llamó por teléfono. ¿Usted cree que en 6 meses podría tocar como Thelonious Monk? Claro, le dije no, yo. Como Arteto. Si es cosa de que se fume unos pitos, toque no. Tiene el jazz esta cuestión, ¿no es cierto? Y te hace mover las patitas. Va más para mí el jazz con la cosa corporal, ¿no? Y en esas épocas los músicos, me acuerdo, vivían pegados a una radio que funcionaba como a las 8 o las 10 de la noche, que se llama La Voz de América, ¿ah? En onda corta. Entonces ahí venían el jazz que se estaba tocando en estos momentos nuevos. Así que todos los que escuchaban eso estaban al día con estos nuevos músicos, nuevas formas del jazz que aparecían. Miguel Sacán, un pianista que con Sergio Mele y Salvati formaron un grupo que se llama los Jazz Messengers, donde yo tocaba el bajo. Estaba jovencito. Y ahí tocaban cosas que yo no las cachaba nomás. Bueno, música de Miles Davis, temas modales, ¿no es cierto? Y
y tocaban los temas de John Coltrane, Like Sunny, por ejemplo, y yo no cachaba la cuestión, eran temas re difíciles para mí. A la temática del jazz tradicional, tónica, cuarta, quinta, y volver, que tratar, ¿no es cierto? Una cromática por ahí, una disminuida, y esto ya era más difícil porque eran de compases que 8, 8, 8, 8, donde los terceros 8 son el B y después se juntan 3, digamos, y era muy difícil contarlo. La alegría de tocar, esa es la mayor satisfacción que uno tiene, y yo soy muy feliz tocando. Oye, ¿qué sientes tú cuando tocas? Felicidad, me siento feliz, ¿no? Déjame ser un poco más incisivo. Yo estoy seguro que no estás feliz tocando con alguien que toca pésimo. Esa es una desgracia horrible. Esa es una desgracia, pero con los años tú vas aprendiendo a ser más tolerante. Yo soy, tú sabes que me conoces, intolerante. He bajado gente del escenario a patar, entonces eso te consta. La cadencia, gorda. No, porque estáis tocando gordo, entonces es una cadencia. Acuérdate lo que dice la letra, po. Debo encender la vela en mi cabaña, oscura y fría, porque se va la luz del día y a solas me quedaré. Quedarse solo, no, no le puedo. Y a mis invitados están llegando uno por uno. Son mis recuerdos tan amargos que absorbo. Yo creo que es una cosa mágica, porque si yo camino por la calle así como cualquier gallo no pasa nada, pero estoy arriba en un escenario, algo pasa. Será la magia nomás, del arte, de la música.
Pero tú ejerces tu libertad. Y eso que tú estás tocando en sí mismo es una obra de arte.